Vamos a leer Isaías 48:17. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Gloria a Dios. Miremos qué palabra tan hermosa. ¿Quién es el que nos está hablando a nosotros? Dice que es Jehová, que Él es nuestro Redentor, el Santo de Israel. Y dice que Él es Jehová, Dios nuestro, y el que nos enseña. Así es de que esta mañana quien nos va a enseñar es Dios, es el Espíritu Santo. Y dice que es provechoso, o sea, es bueno para cada una de nosotras lo que vamos a aprender hoy. Y dice también que nos enseña el camino por el cual debemos seguir. ¿Y cuál será ese camino? El camino de Dios. Leemos Deuteronomio 4:5. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Aquí el Señor nos dice dos palabras como muy específicas. Dice que Él es el que nos ha enseñado, pero dice que son estatutos y decretos. Yo quiero que subrayen esas dos palabras en su vida, estatutos y decretos. ¿Qué son estatutos? Estatutos es un conjunto de normas que rigen la organización y la vida de una colectividad. Nosotros somos una organización cristiana, ¿cierto? Y somos una colectividad. ¿Qué son decretos? Dice: decisión tomada por la autoridad competente. ¿Cuál es esa autoridad competente que nosotros tenemos? Dios. Él es nuestra autoridad competente y Él es quien nos enseña y Él nos puede mandar, nos puede exigir, nos puede corregir, porque Él es nuestra máxima autoridad. Leemos Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces yo quiero que aquí tengamos bien cuidado. Dice primeramente que si oyeres, ¿cómo? Atentamente. Por eso es que en esta mañana nosotras vamos a estar muy atentas a lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Y también dice que si hiciéramos lo recto delante de sus ojos. Por eso Él dice que Él nos enseña un camino. Y ese camino que Dios nos enseña es un camino recto. También dice que si guardamos todos sus estatutos, y aquí tenemos una promesa, y eso es lo que yo quiero que ustedes subrayen, para que se lo guarden en su corazón y para que siempre lo tengan muy en cuenta. Dice que Él es nuestro sanador. Entonces nosotros no tenemos por qué tener ninguna enfermedad si hacemos esto que Él nos manda. ¿No creen que es una gran bendición? Lo que Él nos pide no es mucho. ¿Por qué? Porque es que estar enfermos es terrible. Pensemos en una persona en un hospital con un cáncer, con una diálisis, con tantas enfermedades tan terribles. Eso no es, pero nada bueno para un ser humano. Pero Dios aquí nos promete que Él es nuestro sanador. Y que ninguna enfermedad de las que mandó a los egipcios para castigarlos, nos la mandará a nosotros. Entonces, recordemos siempre esta palabra que es de bendición para nuestra vida. Leemos Job
Job 36:11. Dice: si oyeres y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Dice que si oyeren, aquí hay otra palabrita nueva y yo también quiero que la subrayen en sus Biblias. Dice: y le sirvieren. Entonces aquí ya hay dos cositas: oír y servir. Es muy gratificante. Nada nos da tanta gratificación en la vida como servirle al Señor. Y Él dice que entonces acabarán nuestros días ¿en qué? En bienestar. Es rico estar bien, sentirnos siempre bien. Y fuera de eso dice que nos da dicha. Podemos llegar a la vejez y estamos felices. Y también quiero que subrayen esa palabra. Es la segunda promesa que tenemos en estos dos versículos nada más. Dos promesas ya. La de la sanidad, la del bienestar y la de felicidad, la de dicha. La obediencia es una llave. ¿Cuántas conocen una llave? Todas, ¿cierto? Bueno, entonces la obediencia es una llave. Pero la Biblia también nos dice algo, que es que nosotros somos rebeldes por naturaleza. Nacimos con pecado, con la rebeldía en nuestro corazón. Pero ¿qué hizo Papito Dios? Papito Dios nos envió a su amado Hijo para que a través de su Espíritu Santo nos llevara otra vez a la obediencia, al plan original que Dios hizo para nosotros. Esta llave abre puertas de bendición sobre toda la humanidad. Toda persona que quiera coger esta llave va a ser bendecida. Esta llave abre las puertas de la bendición, pero es una llave que es muy especial, porque es una llave de 2 vueltas. Ustedes se han visto la puerta de mi casa es de 2 vueltas. Entonces no solamente con una, sino que hay que echar las 2. Entonces esta llave es así, es una llave especial de 2, ¿qué? Vueltas. Entonces, la primera es escuchar a Dios, escucharlo atentamente. Y la segunda es llevarla a la práctica. Porque, mis amados, de nada nos sirve que nosotros oigamos y vengamos y que a cada vez escuchamos más palabra y tan linda. Pero si no hacemos, no nos sirve de nada. Entonces, esta llave no nos va a funcionar. Entonces, la llave de doble vuelta es ¿qué? La obediencia. La vida exitosa de cualquiera de los que estamos aquí en este momento escuchando esta palabra depende de estas 2 cosas: escuchar y hacer. ¿Cuántas quieren escuchar y hacer? Amén, sí, claro. La bendición no es un consejo. La bendición no es una recomendación. La obediencia no es una recomendación. La obediencia no es una sugerencia. La obediencia es un mandato. Es una orden. Y es una orden del que tiene todo el derecho de hacerlo, para ordenarnos qué es lo que debemos hacer. Jesús es el mayor ejemplo de obediencia. Si tomamos como ejemplo la obediencia suya, nos ayudará para que nosotros desarrollemos este mandato. Vamos a leer Mateo 4, del 8 al 10. Y dice la palabra: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿quién llevó al monte más alto a Jesús? Satanás. ¿Y qué le mostró? Todos los reinos de la tierra. Se los mostró. Es decir, Satanás quería como deslumbrar a Jesús con lo que le estaba mostrando. ¿Y qué fue lo que él le dijo? ¿Qué fue lo que Satanás le dijo? Si postrado me adorares, te los daré. Pero ¿qué le dijo Jesús? Vete, Satanás. Y mis hermanos, yo quiero que nos pongamos de pie. Y con la autoridad que el Señor nos ha dado, vamos a decirle a Satanás: vete, Satanás. Vete, Satanás. Amén. Porque Jesús lo dijo, nos podemos sentar. Porque Jesús lo dijo, asimismo nosotros tenemos que decirle a Satanás. No tenemos que tenerle miedo, sino tenemos que ejercer la autoridad. Vete, Satanás. Como lo dijo Jesús. Aquí hubo un gran enfrentamiento entre Dios y Satanás, ¿cierto? Hubo un enfrentamiento entre la salvación y la condenación, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, entre la rebelión y la obediencia. Entonces, ¿cuál fue el primer desobediente que hubo? No fue un ser humano. Fue sencillamente el antiguo comandante de las huestes angelicales, el portador de la luz que se rebeló contra Dios, y así nació la desobediencia. Por eso es que nosotros tenemos que decirle a Satanás, cuando él nos quiere tentar a que desobedezcamos, tenemos que decirle: vete, Satanás. Y él tiene que huir. El gran desobediente se enfrenta al que encarnó la obediencia suprema, a Jesús. Satanás busca que le adoren y que le sirvan. Por eso él ofreció los reinos, ¿no? Que le sirva ofreciendo todos los reinos de este mundo al que se comprometa con él. Si nos comprometemos con Satanás, con el pecado, él nos va a ofrecer muchas cosas. Pero es el momento para que nosotros le digamos: vete, Satanás. Jesús, siendo verdadero hombre y sujeto a todas las tentaciones, no cayó en la trampa. Nosotros tampoco tenemos que caer en la trampa. Tenemos que saber que Él es un mentiroso y un tramposo. Por lo tanto, no podemos caer en la trampa de Él. Entonces, Jesús, siendo verdadero hombre y sujeto a todas las tentaciones, no cayó en la trampa y le contestó: solo a Dios hay que obedecer. Vete, Satanás. Así es que nosotras debemos de contestarle cuando nos quiera incitar a que lo desobedezcamos, cuando nos quiere incitar al pecado. Sencillamente, cuando desobedecemos a Dios, cuando pecamos. Entonces, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Jesús le dijo: porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Solamente tenemos que adorar a Dios y tenemos que servirle solamente a Él. Toda forma de desobediencia, por pequeña que parezca, es adoración
y servicio a Satanás. Dios es la suprema autoridad, pero Él también tiene autoridades delegadas. Podemos pensar que como nosotras estamos sometidos a la perfecta voluntad de Dios y obedecemos a Dios, entonces podemos también pensar que podemos evadir a las autoridades delegadas por Él. Y esto es un grave error. Cuando nosotros desacatamos la autoridad delegada, estamos desobedeciendo directamente a quien hizo la delegación. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, desobedecemos un semáforo? ¿Cuántas personas manejan acá? Amén, sí. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona desobedece un semáforo y se lo pasa en rojo? Sencillamente pueden suceder varias cosas. Se puede estrellar y puede matar a una o varias personas o dejarlas heridas. O también se puede matar la persona que atraviesa el semáforo en rojo. O también le puede afectar el bolsillo, porque si le pasan un parte por semáforo en rojo es muy costoso. Pero sin embargo nos damos cuenta que las personas no lo hacen, ¿cierto? Que es raro de pronto un borracho, de pronto, es decir, una persona demasiado imprudente se pasa un semáforo en rojo y no lo hace. ¿Por qué? Porque es una norma y entonces la persona obedece a ese semáforo y sabe las consecuencias. Nosotros también sabemos la consecuencia de la desobediencia a Dios o la desobediencia a las autoridades delegadas. También, ¿qué pasa cuando un empleado no obedece a su jefe? Pues sencillamente si el empleado no se somete a su jefe, a las normas, a lo que él tiene en su empresa, sencillamente el jefe le dice, bueno, muchas gracias y hasta luego, chao, chao. En el famoso libro La ética protestante, escrita por Max Weber, un luterano, dice que cada trabajador es un ministro de Dios. Qué maravilla, ¿cierto? Un ministro de Dios. De allí donde tú laboras, le estás sirviendo a Dios. Y sí, si nosotros hacemos de verdad las cosas como para Dios, le estamos sirviendo a Dios. Y muchas veces podemos pensar de que, bueno, eso no es para mí. Por ejemplo, para mí, yo soy ama de casa. Y yo lavo, hago laundry, yo arreglo el apartamento, yo cocino. Yo hago todas esas cosas que aparentemente son sencillas, pero no son tan sencillas. El Señor dice que ahí yo le estoy sirviendo a Él. Entonces, qué bendición tan grande es cuando nosotras podemos decirle, yo le sirvo a Dios en mi casa, haciendo lo que yo tengo que hacer. Pero muchas veces pensamos que solamente las personas, las profesiones de carácter intelectual, como los abogados, como los médicos, los científicos, y bueno, todas estas personas que se han quemado las pestañas, que realmente son a ellas a quienes están sirviendo. No, a unos oficios más sencillos. Por eso me puse yo como ejemplo, porque yo tengo un oficio sencillo en mi casa. Entonces puede ser una persona, digamos, sencilla. También cuando estuve viviendo en los Estados Unidos fui ujier. ¿Y qué hacía yo allí como ujier? Barría, cogía las sillas, las organizaba, lavaba baños, recogía papeleras, pero allí le estaba sirviendo al Señor. No importa cuán sencillo sea nuestro trabajo, son un ministerio dado por Dios a cada hombre
es algo específico. Yo les pregunto, ¿sería posible la vida con solos médicos? ¿Sería posible la vida con solos abogados? ¿Con solos científicos? ¿Con solos profesionales? ¿Podríamos vivir así? ¿Qué sería de nosotras las mujeres para que nos hicieran nuestros perendengues? Nuestra ropa, nuestros zapatos. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos esas preciosas personas que nos recogen la basura? ¿Sería que podríamos vivir sin la ayuda de todos? Somos una sociedad que todos nos unimos y todos juntos nos ayudamos unos a otros. Vamos a leer Colosenses 3, 22 y 23. Y dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces nosotros no tenemos que estar pensando que el trabajo que yo voy a hacer es para agradar a una persona, o yo lo hago mientras que la persona me está mirando. No, el Señor dice que no lo hagamos así, sino que lo hagamos ¿cómo? Con un corazón sincero, temiendo a Dios. Porque es que Dios nos ve, Dios sabe, es más, conoce nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos. Él conoce todo de nosotros. Entonces, hagámoslo así, en esa forma, con un corazón sincero. El verso 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no como para los hombres. En los tiempos de Pablo se decía amos y esclavos. Hoy decimos patronos y trabajadores. Me gusta más. Patronos y trabajadores. Antes le decían a uno, ¿en qué puedo servirle? Y cuando yo regresé aquí al país me causó sorpresa que ya no le dicen a uno en ninguna parte ¿en qué le puedo servir? Sino ahora le dice, ¿en qué te colaboro? ¿Cierto? Y es bonito, ¿en qué te colaboro? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales ante Dios, aunque haya que respetar las autoridades delegadas. Dios tiene el equilibrio y el balance para nosotros los cristianos. Leemos Colosenses 4:1. Amos, pero está así, amos, ¿no? Entonces no, yo escribí patronos, proporcionen a sus trabajadores lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. O sea, Dios no permite que haya injusticia con nadie. Ese es el equilibrio que el Señor tiene. Siempre debemos de pensar que Dios tiene el equilibrio y el control de nuestra vida, el control de la tierra, el control del universo. Pero bueno, hay una autoridad delegada que puede ser el talón de Aquiles para la mujer o de pronto para algunas mujeres. Para mí un día fue mi talón de Aquiles, hace muchos años. Y podemos preguntarnos, ¿por qué no recibimos las bendiciones que Dios tiene para nosotras? Si yo vengo el domingo, si yo vengo el jueves a damas, si yo estoy en intercesión, si yo leo la palabra, yo hago mi devocional. Entonces, ¿por qué no recibo lo que Dios me dice? Bueno, pensemos un poquito. ¿Será que estamos fallando con la autoridad delegada que Dios puso sobre las esposas?
Bueno, cada una de nosotras lo sabemos. Vamos a leer Colosenses 3:18. Dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Sométase. ¿Yo someterme? Pero ¿por qué yo me voy a someter a mi esposo? Ni más faltaba. ¿Qué tal esa? No. Yo no me voy a someter a mi esposo. Pero resulta que Dios nos colocó, y gracias a Dios por esa cabeza que el Señor nos dio a nosotras las mujeres, las casadas, que es nuestro esposo. Mire, mis amados, les digo de todo corazón, yo le agradezco a Dios siempre por mi esposo. Y cuando me despierto en las noches, yo lo toco y lo bendigo, le digo, gracias Señor por esta cabeza espiritual que tú me diste, por este hombre que está aquí acompañándome, que está conmigo. Es una bendición muy grande que nosotras las mujeres tengamos una cabeza, una persona. ¿Qué quiere decir cabeza? Que gobierna. Entonces, podemos decir o pensar de pronto que no, eso es machismo, es que Pablo era muy machista y por eso dice que tenemos que someternos a nuestros esposos. Aunque, perdón un momentico, podemos decir que es machismo, o más bien en este tiempo en que la mujer, en este tiempo sí que es cierto que la mujer puede decir que es machismo, pero mucho. ¿Por qué? Porque la mujer se ha preparado, la mujer se ha hecho profesional, la mujer ha salido de su casa, la mujer coge finanzas y entonces dice, menos que yo me voy a someter a mi esposo, es más, yo gano más que él. Y entonces viene esa rebeldía en el corazón de la mujer. Esta época en la cual nosotros valoramos altamente los derechos de la igualdad, ¿cierto? Ahora escuchamos mucho en el noticiero la igualdad de la mujer, la igualdad del hombre y bueno, la igualdad de otras cositas que no las quiero decir. Y por supuesto, no estamos de acuerdo en ningún momento nosotras como mujeres cristianas, nunca estamos de acuerdo con el maltrato que se le puede dar de pronto a la mujer. Yo creo que nosotras hemos escuchado y nos duele el corazón escuchar esas noticias donde nos damos cuenta que las mujeres han sido maltratadas, las han matado, han sido violadas. Por ejemplo, ahora con las mujeres, todas las mujeres de la Congregación Rosa Blanca, que han sido todas violadas por los guerrilleros. Eso es algo que es muy triste, muy doloroso, y para nosotras también, y lógicamente que nunca estamos de acuerdo con estas cosas, y tampoco es la voluntad de Dios que esto suceda en nuestra sociedad, en nuestras mujeres, nunca. Pero eso es otra cosa, muy diferente. Eso está completamente en contra de la voluntad de Dios y es la consecuencia, pero del pecado. A pesar de todo esto y que las mujeres han alcanzado muchos éxitos y ocupan puestos muy prestantes, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos vicepresidenta, tenemos ministras, tenemos, es decir, mujeres muy destacadas dentro de la misma política. También tenemos mujeres, inclusive yo me sorprendí mucho cuando escuché la noticia que una mujer va a ir al espacio. Uy, se necesita mucha valentía, pero hasta eso, que las mujeres van a ir al espacio. Todas estas mujeres, la vicepresidenta, pensemos en Marta Lucía, es que se llama, ¿cierto? Pensemos en Marta Lucía, la vicepresidenta de Colombia, pero ella, como mujer casada,
y todas las ministras y todas ellas tienen una autoridad delegada puesta por Dios sobre cada una de ellas. Así es de que, a ver, tienen que ¿qué? Someterse a sus esposos, porque esa es la voluntad de Dios. La mujer es la ayuda idónea, no la errónea. La mujer es la mujer sabia que edifica la casa. Pero vamos a leer otro versículo bíblico que también es para nosotras y que también de pronto nos puede pisar callos. Y es 1 Corintios 14:34. Y dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén ¿qué? Sujetas, como también la ley lo dice. No, bueno, pero esto sí ya es la tapa de la olla. ¿Cómo así? Entonces, ¿ahora qué? No podemos tampoco hablar. A ver, y nosotras que tenemos 40,000 palabras, según nos enseñó Aníbal. 40,000 palabras. Y resulta que nos están diciendo que nos callemos. ¿Obedecemos o no obedecemos? No, eso ya es la tapa de la olla. Pero tenemos que entonces leer nuevamente Deuteronomio 4:5, que dice en lo que es un estatuto, es un conjunto de normas que rigen la organización y la vida de la colectividad. Entonces, sí tenemos que callarnos, amaditas, porque nosotras hablamos mucho, hablamos hasta por los codos, muchas veces. Entonces, nosotras es un estatuto y por lo tanto sí tenemos, es una norma que tenemos nosotros que cumplir. ¿Por qué no se le permite a la mujer hablar en la congregación? La mona sabe muy bien eso. No es que nosotras no podamos hablar, no es que nosotras no podamos predicar, de hecho pues yo estoy acá predicando, no es eso. Lo que pasa es que nosotras las mujeres tenemos el mal hábito de interrumpir. Y entonces se está predicando y se está interrumpiendo. ¿Cuántas veces aquí Aníbal? Por favor. Y Aníbal dice, es que a mí se desconcentra, sí. Cuando se está predicando y una persona habla, interrumpe y uno se desconcentra. Es por eso, porque la mujer tiende mucho a hablar. Ay, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuál versículo? ¿Cuál no sé qué? No, pues espérese. Y ahí sí después lo copia. Entonces, esto es lo que nos dice ahí Pablo, que no interrumpamos, o sea, que no seamos groseras, que dejen predicar la palabra. Entonces, y esto sucede, digamos, bueno, los domingos que de pronto se interrumpa. Bueno, en damas no, nosotras aquí no somos muy juiciosas, ¿no? En intercesión, también en la barca, en cualquier parte, podemos nosotras siempre estar interrumpiendo por el problema que tenemos 40,000 palabras. ¿Aquí? ¿A 20? Yo le puse el doble. Y entonces nosotras podemos pensar, ay, pero todo para mí, hoy sí, todo me están echando todo a mí. Me están echando como vainazos, pero no es eso. Los esposos también tienen su tate quieto, ellos también. Y vamos a leer Colosenses 3:19. Y dice, esposos amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. ¿Pero por qué les dirá esto, que amen a sus esposas? ¿Por qué será? Es que ellos tienen un corazón muy grande. Y entonces como que se van detrás de cualquier cosa los distrae. Entonces por eso les dice el Señor, amen a sus esposas. No, es que yo la amo porque estoy recién casado.
Entonces no, yo tengo 50 años de casada. Entonces, ¿qué tal que mi esposo no me amara? No, amen. Tienen que amar porque esa es la debilidad del hombre, que se le van fácilmente las luces o los ojos. De pronto la secretaria, de pronto la persona que pasó, la vecina. Entonces, por eso él da una orden perentoria. Amen a sus esposas y no sean ásperas con ellos. También eso es como una debilidad también del hombre, de ser áspero con la mujer. Y por eso el Señor les dice, no sean ásperos con ellas, trátenlas bien. ¿Sí ve que también había para el hombre? Es tan autoridad sobre el hombre como la mujer, el mismo Dios eterno. Es un absurdo pretender que exista alguna forma de esclavitud sobre los hogares o sobre la sociedad. Entonces el esposo es que yo soy aquí el que mando, es que yo soy el que traigo el dinero y se hace lo que yo mando. No, eso no es así. Dios no lo autoriza a eso, ni tampoco a la mujer, que la mujer quiera esclavizar de pronto a sus hijos o a su esposo. Ninguna forma de esclavitud en los hogares, ninguna, absolutamente ninguna. No hay ninguna persona en esta tierra que Dios le dé la potestad de humillar a un semejante. Ninguna. No tenemos derecho de humillar a nadie. Lo que nos enseña la palabra de Dios desde el principio hasta el fin es que no hay acepción de personas. Esa es la enseñanza que el Señor nos ha dado. Y vamos a leer 1 Corintios 11:3. Y dice, ahora bien, ya les he enseñado esto, quiero que entiendan. Qué versículo tan espectacular. Amadas, Dios quiere que nosotras entendamos lo que Él nos enseña, porque lo que Él nos enseña es para nuestro bien. Quiero que entiendan que Cristo es la cabeza del hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ¿en dónde está el problema para que nosotras como mujeres nos sometamos a nuestro marido, a nuestro esposo? Si él también tiene que someterse a Cristo. Y como él está sometido a Cristo, nosotras vamos a tener una excelente cabeza. Es una bendición poder contar con nuestro esposo, que nuestro esposo sea el que Dios le haya dado la capacidad para hacer finanzas, la capacidad para gobernar. Eso le ha dado a Dios, está equipado. Nuestros esposos, nuestros hijos están equipados para eso. ¿Lo dice quién? Dios, quien tiene toda la autoridad para decírnoslo. Esa fue la decisión de Dios, o sea, que nuestros esposos fueran nuestras cabezas, porque Él es nuestra autoridad. Y así lo decretó, como lo vimos en Deuteronomio 4:5, estatutos y decretos. Tenemos otro mandamiento que nos manda también honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Ese es el cuarto mandamiento, ¿cierto? Honrar a padre y madre.
Y aquí nos da otra promesa. Esta es la tercera promesa que el Señor nos da en esta mañana. Dice, para que tengas largos años en la tierra. La vida es linda. Poder vivir es un regalo. La Biblia dice que la vida es un regalo de Dios. Entonces es muy linda, la vida es muy linda. Y dice que podremos vivir largos tiempos y que también todo nos saldrá bien. Pero ¿cuál es la condición? Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Yo quisiera saber cuántas de aquí, de estas preciosas mujeres, tienen madres mayores de 70 o de 80 o de 90. Amén, gloria a Dios, qué bendición. Bueno, las felicito porque pueden tener a la mamita todavía viva. Y esa palabra va para nosotras precisamente. Bueno, yo tengo también a mi madrecita que ella tiene casi 98 años. Y ella tiene una enfermedad que se llama Alzheimer. Es una enfermedad muy tenaz. Aníbal en la prédica del domingo decía que obedecer era también incomodarse. O sea, es salirnos de nuestra conformidad para incomodarnos. Y esto cuesta. También significa amor, como Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. También obedecer tiene una dosis de sacrificio. Y aquí quiero contarles algo de mi testimonio, de mi vida personal. Cuando nosotros nos fuimos para Estados Unidos, nos fuimos con Rocío, mi hija mayor, con Hernandito, nuestro tercer hijo, y con Nidia Marisa, nuestra niña pequeña. Y se nos quedaron dos, la Monita y Alejandro. Y cuando viajamos, yo me esforcé bastante para dejarle a mi madrecita la visa para que ella pudiera viajar en un futuro cercano a los Estados Unidos. En el año 2002, ella pudo viajar, gracias a Dios, junto con mi suegrita y con una cuñada, a estar con nosotros. Y pues obviamente para nosotros era una gran bendición que nuestra madre fuera a visitarnos. Nos fuimos a Nueva York y allí comenzamos a darnos cuenta de algunas actitudes muy fuertes y con mucha agresividad por parte de mi madrecita, especialmente conmigo. Cuestión que a mí me sorprendió de una manera terrible, porque yo tuve una madre espectacular. Yo tuve una mamita que ella fue muy tierna con nosotros, sus hijos. Ella tuvo un vocabulario, yo se los puedo decir, en el tiempo que yo tengo de vida, jamás le escuché a mi mami una mala palabra. Jamás le escuché yo a mi madre hablar mal de alguien. Entonces para mí fue muy duro, me dolió mucho cuando ella me trató en esa forma tan fuerte. Pero bueno, ella regresó nuevamente aquí para Colombia y fue pasando el tiempo y asimismo mis hermanas me comenzaron a contar muchas cosas extrañas que mi madrecita estaba haciendo. Se comenzó un chequeo médicos y después de análisis le diagnosticaron Alzheimer, una enfermedad
que no solo la afectaba a ella, sino también a toda la familia. Y así fue. Una de las cosas que dijeron los especialistas es que el sufrimiento de mi madrecita por la muerte de mi padre murió a la edad de 60 años, muy joven. Entonces, con la muerte de mi padre y la muerte de 3 hermanos, mi hermana mayor, mi hermana la quinta más o menos, y mi hermano, uno de mis hermanos menores, murieron, y también un nieto de 20 años también murió. Y el especialista dijo que todo este sufrimiento que ella había tenido, el mismo cerebro tomó la decisión de borrar todo ese pasado para que ella no sufriera más. Pero entonces comenzó, digamos, este proceso de olvidarlo todo, pero también comenzó a olvidar su casa, comenzó a olvidar su esposo y comenzó también a olvidar sus hijos. Pero con la mente, no con el corazón, porque nos reconoce como sus hijos. Esta enfermedad se llama la enfermedad del olvido. Y todos nosotros, sus hijos, yo tengo 8 hermanos. Entonces, todos sus hijos vivos, todos sus hijos nos convertimos en sus cuidadores. Conmigo somos 6 hermanos que nos encargamos de cuidarla. Y siempre ella está con un hijo, de día y de noche. A pesar de que tenemos una señora que es muy buena y conoce todo este tema y trata muy bien a mi mamicita, de todas maneras nosotros estamos ahí. Nuestros otros 3 hermanos, por razones muy ajenas a la voluntad de ellos, aunque quisieran estar en este cuidado de nuestra madre, no lo pueden hacer. Pero nosotros sí estamos muy al pendiente de ella, 6 hermanos que estamos siempre con mi mami. Una vez a la semana tenemos que irnos a quedar desde las 5 de la tarde hasta el otro día, las 5 de la tarde, cuando llega otro hermano y coge el turno. ¿Y por qué? Porque mi mami es una persona totalmente indefensa, en todo sentido, es indefensa. Porque mi madrecita es como si fuera un bebé que depende totalmente de sus hijos. Cada semana y cada noche que nosotros vamos allá, y también nos toca una vez al mes, nos toca irnos a quedar desde el sábado, domingo y lunes, un fin de semana, tenemos que quedarnos con ella. Pero estamos atendiendo y estamos cumpliendo con lo que Dios nos dice. Honra a tu padre y a tu madre. Doy gracias a Dios por ese esposo maravilloso que el Señor me dio, por esa cabeza que me cuida. Doy gracias a Dios porque Hernando siempre me acompaña. Yo nunca tengo que irme sola a quedarme allí con mi mami, sino que él siempre me acompaña y yo me siento muy protegida, me siento muy guardada estando él conmigo. Entonces le doy muchas gracias a Dios, porque realmente
esta situación de la enfermedad de mi mami ha sido difícil. No porque a mí me falte amor para mi madre. La amo, es estar con ella, es una ternura, es una delicia estar con ella. Me encanta estar con ella. Pero a mí me cuesta, y yo creo que como me cuesta a mí, también le cuesta a mis hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que coger Transmilenio y para mí es difícil, yo no soy ninguna jovencita. Y por lo tanto también tengo muchas cosas que hacer, muchas ocupaciones y me canso. Entonces cuando me voy para donde mi madre, yo me siento cansada, pero voy. Por eso es que obedecer es amor y también duele. Yo me voy en Transmilenio y Hernando siempre él busca para coger un puesto porque la mayoría de las veces, a pesar de que nos vamos a las 3 de la tarde, nos toca de pie. Y Hernando si consigue un puesto, él siempre me lo da a mí. Entonces es una fatiga, es un cansancio. También la distancia. Mi mami vive en el Quiroga, ella tiene una casa en el Quiroga. Y pues nos vamos desde las 3 de la tarde para poder llegar a las 5, porque nos quedamos en la estación que es en el Olaya y tenemos que caminar como 20 minutos. Entonces es una distancia. También el cambio de cama, yo creo que ustedes entienden que muchas veces uno no puede, digamos, dormir en una cama ajena, sino que como uno su cama es como donde uno se siente bien. Entonces yo también extraño mi cama y muchas veces no puedo dormir. Pero el compromiso es con el Señor. También me gusta mucho porque allí tengo una discípula, una amiga, y yo aprovecho para hacerle grupo a ella. Entonces eso también me motiva mucho. Voy a ver a mi madrecita, estoy con ella y también comparto la palabra de Dios. Entonces todo esto que yo les cuento es para decirle que a pesar de todo esto, yo obedezco por el gran amor, primeramente por Dios, claro, y por mi madrecita. Y porque lógicamente que yo debo obedecer a Dios, que me dice en Proverbios 22:23, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y para mí es el mandato, es la orden que Dios me da. Entonces, por más de que nosotras seamos personas mayores, yo tengo a mi madre y pues muchas alzaron la mano que también. Entonces tenemos que obedecer ese mandato que Dios nos da, obedecer, honrar a nuestros padres. Y quiero resaltar las 3 promesas que Dios nos da en esta mañana, que son, tendremos ¿qué? Salud, días de bienestar y años de felicidad. Y tercero, para que nos vaya bien. Yo creo que con estas 3 promesas tenemos mucho para hacer. Obedecer es una bendición. Obedecer es una llave y es una llave de 2 vueltas, escuchar y hacer. ¿Cuántos están con ese propósito de escuchar y de obedecer?